Buenas tardes. ¿Podemos dar inicio? Ustedes me indican, por favor. Buenas tardes, claro que sí. Si gusta, comenzamos o esperamos unos 5 minutitos y alguien más se va a conectar. Claro, con usted me indique, sin problema. Si gusta, podemos ya dar inicio por respeto a las demás personas que se conectaron a tiempo. De acuerdo, muchas gracias. Pues Gracias. bueno, gracias. Damos inicio con esta breve plática para comentar un tema que nos parece interesante, que ustedes puedan conocer de esta información. Prácticamente el tiempo está corriendo muy rápido en este ejercicio 2024 y pues en materia fiscal también va avanzando, las operaciones, las empresas están operando y pues el tiempo transcurre muy rápido, pues prácticamente las empresas ya presentaron sus declaraciones, las personas físicas ahorita están con sus declaraciones y bueno, vienen momentos donde tendríamos que evaluar el tema de estrategias fiscales que se han implementado en el ejercicio, que se previeron para este ejercicio 2024. Y bueno, pues con esta idea de que podamos hacer una revisión, y consideramos este punto importante, hacer una pausa. Vemos cómo está pintando el ejercicio, prácticamente avanzando casi ya el primer semestre del ejercicio, transcurrido ya el primer trimestre, pues estamos creo que en un buen punto, en un buen momento para ir evaluando. Creo que debe ser una práctica el hacer evaluaciones de las estrategias, no solo las fiscales, sino en general de la operación de las empresas. Entonces, pues vamos a estar platicando brevemente en este tema. Siéntase con la libertad de plantear sus preguntas, dudas, las que tengan. Si abran el audio inmediatamente, porque se me va a dificultar ver sus manos levantadas. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún comentario, por favor, abran sus micrófonos y plantéenlos sin ningún problema. Pues bien, su servidor Nelson Fernández, parte del equipo el maestro Marcos Gutiérrez en esta ocasión para comentarles estos temas. Y bien, entonces damos prácticamente inicio con este tema de estrategias fiscales. Pues quisiera empezar sé que vamos a comentar ese tema, pero pues me gustaría escuchar a algunos de ustedes. No, aquí no hay respuesta mala, respuesta incorrecta. Simplemente quisiera como conocer qué es lo que tendrían en mente respecto a estrategias fiscales. Básicamente quiero hacer esa pregunta, si nos pudiera comentar así, sin mayor tecnicismo, lo que tenga a su mente. Mauricio, por aquí lo veo conectado. Cuando escuchamos estrategias fiscales, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Así en dos, tres palabritas, si nos pudiera comentar. Si no es posible, no pasa nada, ¿no? Bueno, no pasa nada, no hay problema. La idea de platicar y de conocer qué idea tenemos eh, cuando hablamos de estrategias fiscales, regularmente pensamos en
por ahí planteé la pregunta cuando estábamos elaborando este tema. Creo que aquí por aquí alguien comenta. A ver, reducción de impuestos, correcto. Muy bien. Cuando pensamos en algo nos comentó por aquí Mauricio. En este momento, ok, no se preocupe, no hay problema. Bien, sí, efectivamente. De hecho, planteaba esa pregunta cuando estábamos elaborando ese tema y qué es lo que viene a la mente cuando pensamos en estrategia fiscal, pensamos en reducir impuestos. Efectivamente, sí, está enfocado realmente, la estrategia fiscal está enfocada a reducir la carga tributaria para aprovechar y en ese sentido tenemos que pues elaborar y considerar distintos factores. También en la pregunta esta que lancé, algunos, ahora sí que en mi cuestionario que hice a diversas personas, eh, algunos tenían la idea de que las estrategias fiscales no es para pequeñas empresas, no es para MIPYMES. Eh, eh, También se tiene esa idea de que las estrategias fiscales no son para pequeñas empresas. Ahí es, si se dan cuenta, hay una idea también, ahí también existe. Otra respuesta que me dieron por ahí es que las estrategias fiscales no son para personas físicas, solamente son para empresas, personas morales. Es otra idea también por ahí que encontré. Eh, y básicamente la principal la respuesta que me dieron es que era para bajar impuestos o cuando escuchábamos estrategias fiscales tenía que ver con reducir impuestos, y efectivamente. Entonces, sí, en este sentido, las estrategias fiscales tienen como objetivo final, es reducir la carga de impuestos. Y entonces, antes de conocer, eh, pues, qué es esto de las estrategias fiscales, tendríamos que pensar o plantearnos esa pregunta, ¿no? ¿Las estrategias fiscales tienen o son legales? Esa es otra pregunta que también lancé. ¿Consideran que las estrategias fiscales son legales? Bueno, aquí estoy presentando como un concepto, el objetivo principal de las estrategias fiscales. Tiene como propósito principal reducir la carga impositiva en el pago de las contribuciones y por lo tanto incrementar el resultado de una empresa, incrementar el beneficio, el rendimiento de una inversión. Y entonces surge también en ese sentido la pregunta que planteábamos. ¿Las estrategias fiscales son legales? Eh, Hubo respuestas afirmativas, otras negativas, otras no sabemos, es normal. Y entonces, en ese sentido, la conclusión a la que debemos llegar es que las estrategias fiscales sí son legales. Obviamente, habrá, bueno, podríamos decir que una estrategia fiscal no legal, pues no es como tal una estrategia fiscal. No puede haber una estrategia fiscal no legal. Y en ese sentido es que las estrategias fiscales tienen que estar fundadas, tienen que estar sustentadas y estar dentro del marco de la ley, ¿no? Entonces, las estrategias fiscales sí son legales, obviamente. Sí existe como tal la figura de una estrategia y vamos a ir poco a poco comentando al respecto. Y pues una estrategia fiscal sí es legal, pues siempre y cuando se encuentre dentro del marco normativo, de lo que regulan las leyes y no actuemos fuera de ellas. Si no actuamos fuera de ellas, si el plan de negocio está dentro de las disposiciones fiscales y otras regulaciones,
pues esa estrategia está correcta, es legal. Entonces, ¿cuál sería entonces como esa contraparte? Si estamos implementando una estrategia en la empresa y esta no estamos seguros, no sabemos o sí sabemos que esa estrategia está fuera del marco legal, ¿cuáles serían las posiciones? Si hablamos de una estrategia agresiva, una estrategia no legal, qué se configura en ese caso, en qué se convierte esa estrategia, ¿sí? Entonces, tenemos los dos lados. Las estrategias fiscales, se origina esta pregunta. ¿Las estrategias fiscales son legales? De entrada decimos sí, sí son legales, puesto que están dentro del marco de la ley. Y por ahí hemos escuchado que también no hay estrategia legal en las leyes. Mm, y pues por ahí no encontramos no estuvimos de acuerdo con eso, porque hay estrategias fiscales que se pueden implementar aprovechando lo que disponen las leyes, y vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, si no estamos implementando, o más bien, si estamos implementando una estrategia fuera de la ley, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte esa estrategia? Pues estaríamos cayendo en lo que se le denomina como una evasión fiscal. Y la evasión fiscal, pues prácticamente es pues evadir el cumplimiento de la ley, no pagar las contribuciones, alterar los datos que declaramos, modificar, alterar los ingresos, declarar deducciones que no existen. eh, Básicamente es la omisión del pago de las contribuciones. Entonces, si nuestra estrategia fiscal está enfocada a evadirnos del pago de los impuestos, entonces estaríamos cayendo en esta figura de la evasión fiscal. Y eso es prácticamente eh, no cumplir con la obligación del pago de las contribuciones. Estaríamos incumpliendo nuestra obligación y sometiéndonos a un riesgo eh, de sanciones que la autoridad, en el caso de que la autoridad lo detecte, pues estaríamos eh, expuestos a sanciones que pudiera imponernos las autoridades fiscales. Eh, Existe otra figura también que se le denomina la elusión fiscal. La evasión fiscal como tal, pues se considera que se configura el delito. Como tal, la evasión fiscal es un delito porque hay una omisión en el pago de contribuciones, hay un dolo, hay una voluntad de hacer o cometer este delito. Hay otra figura que se le denomina la elusión, que no es como tal un delito, pero sí nos estamos aprovechando de alguna figura legal para darle la vuelta y aprovecharme de esa laguna, de esa figura para mi beneficio fiscal. Entonces, eh, la elusión también es una figura que en algunos casos se aprovecha de mala manera y que trae como resultado un beneficio fiscal indebido. Entonces, si nuestra estrategia fiscal, y aquí es un punto importante, un momento importante que tendríamos que revisar, si mi estrategia fiscal está enfocada a evadir mi obligación, a darle la vuelta a mi obligación, a esconder bienes, a alterar eh, los datos declarados, a omitir el pago de las contribuciones, entonces esa estrategia está fuera de la ley y por lo tanto pudiéramos
estar cayendo en alguna de estas figuras de evasión o de elusión fiscal. Son puntos importantes que debemos considerar, revisar cómo estamos trabajando, cómo estamos implementando. Y por el otro lado, tenemos pues, la planificación fiscal o lo que denominamos como estrategia fiscal. Y la planificación fiscal, pues prácticamente consiste en aprovechar lo que las leyes disponen, lo que ya está en las disposiciones fiscales. ¿Hay beneficios? Sí los hay. Aquí lo importante es que podamos identificar, dependiendo de la actividad que realicemos, dependiendo del régimen fiscal en el que estemos tributando, que lo vamos a comentar un poquito adelante, eh, podemos aprovechar ciertos beneficios fiscales que ya están en la ley. Algunos de ellos, algunos beneficios se van modificando año con año. Hay beneficios fiscales que tienen una vigencia, hay beneficios fiscales que son para ciertas regiones, para ciertas áreas de la economía, para ciertos contribuyentes. Entonces, hay diversos beneficios dependiendo de el contribuyente, de su actividad, de dónde se localiza, podrá aprovechar estos beneficios. Entonces, la planificación fiscal es aprovecharnos de lo que ya está en las disposiciones fiscales. Uno o dos o tres beneficios podrán ayudarnos a reducir la carga impositiva. Y entonces, en ese sentido, puede traer beneficios a la empresa. Ahora, ¿cuáles son las estrategias fiscales más comunes? Bueno, eh, no hay como un catálogo, no hay un catálogo de estrategias fiscales para las empresas, pero dependiendo, reitero, dependiendo de la magnitud de la empresa, el tamaño de la empresa, la actividad de la empresa, eh, podría aprovechar ciertos rubros para disminuir la carga fiscal. Y una área importante que debemos considerar para implementar una estrategia fiscal es con lo que tiene que ver con las deducciones fiscales. Y cuando nos referimos a deducciones fiscales, nos estamos refiriendo a aquellos conceptos que podemos aplicar a nuestra base gravable, es decir, ¿qué puedo deducir eh, respecto a los ingresos? ¿Qué puedo aplicar contra mis ingresos? Las deducciones fiscales. Y la ley del impuesto sobre la renta nos establece cuáles son los conceptos que podemos deducir. Si nos vamos a lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, artículo 27, nos habla ahí de todos los conceptos que las empresas pueden deducir. Eh, de manera general tenemos que se pueden deducir el costo, los gastos, las inversiones, las cuentas incobrables, las mermas. Cada uno de estos conceptos podemos deducir y aprovechar cada uno de ellos, obviamente cumpliendo con ciertos requisitos. Y entonces cuando aplicamos correctamente las deducciones, que aquí quiero comentar rápidamente, nos hemos encontrado en ciertas auditorías que hemos realizado con algunos clientes que en su contabilidad se encuentran deducciones que no han sido correctamente aplicadas. Por ejemplo, nos hemos encontrado que no se aplica correctamente el ajuste inflacionario. eh, y el ajuste inflacionario es ese efecto que tiene la inflación sobre los bienes de la empresa, sobre los créditos, sobre las deudas. Y nos hemos percatado en las revisiones que hemos trabajado que no se integra correctamente la deducción de ajuste anual por inflación. Resulta que están desaprovechando algunos conceptos. Nos hemos dado cuenta que hay
una clasificación incorrecta de los gastos. Eh, Nos hemos encontrado que en algunos casos se clasifican gastos de manera incorrecta. Por ejemplo, eh, encontramos por ahí que, por ejemplo, una empresa deduce mantenimiento de edificio y en sus estados financieros no estaba registrado correctamente, es decir, no aparecía ningún edificio. No tenía edificios la empresa registrado en sus estados financieros, y al analizar sus gastos observamos que había gastos por mantenimiento de edificios. Y entonces esto es, o sea, ¿cómo aplicas deducciones de gastos de mantenimiento de edificio cuando no tienes esos edificios? Y entonces al investigar, pues nos damos cuenta que había por ahí un esquema que estaba utilizando la empresa. No era dueña del edificio, pero no había incorporado en su contabilidad el uso de ese edificio. Entonces, ahí el tema de las deducciones es un tema muy importante que tenemos que cuidar al momento de implementar alguna estrategia. La estrategia en el tema de deducciones es un punto importante que podemos analizar, revisar, y esto nos trae como beneficio, pues, obviamente, la reducción en la carga de impuestos. Al pagar el impuesto, pues obviamente se va a ver beneficiada la empresa. Eh, También en materia de deducciones tenemos los estímulos a ciertas actividades. Por ejemplo, eh, hay estímulos que tienen que ver con actividades primarias, y tenemos que por actividades primarias son aquellas actividades relacionadas con la agricultura, la silvicultura, la ganadería. Son actividades empresariales primarias, y estas actividades, por el simple hecho de realizar esa actividad, podrías tener un beneficio fiscal. Por ejemplo, si tus ingresos no rebasan 900,000 pesos anuales y tienes actividades primarias, incluso puedes tributar en el reciclo y podrías ahí obtener un beneficio fiscal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eso es, en materia de deducciones podemos aplicar estímulos a ciertas actividades. Y la flexibilidad financiera, en este caso, un beneficio más que tenemos eh, al aplicar las deducciones fiscales es que eh, estos benefician al flujo financiero de la empresa. Al aplicar de manera correcta las deducciones, obviamente se va a ver traducido en un mayor flujo económico para la empresa. Entonces, en materia de deducciones, podemos implementar estrategias fiscales, obviamente revisando que se apliquen de manera correcta conforme a lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, o en su caso, la disposición específica que le aplique a esa erogación, que puede ser algún decreto, si es alguna deducción en materia de deducción inmediata, por ejemplo, deducción de inversiones. Vamos, infinidad de posibilidades que podrían aplicar. Y bueno, entonces, en este caso también tenemos deducciones y estímulos fiscales para empresas. Existen deducciones que las empresas pueden aplicar en un ejercicio, y estos estímulos, pues muchos de ellos son aplicables por ejercicios. Regularmente en la ley de ingresos de cada año, que se publica cada año, en esa ley de ingresos se incluyen
ciertos estímulos que van a ser aplicables en el ejercicio. Hay diversos estímulos fiscales, por ejemplo, para aquellos contribuyentes que realizan o eh, tienen actividades exentas en materia de IVA, aquellas empresas que pueden recuperar o deducir el IEPS en adquisición de combustibles, empresas transportistas, empresas del sector primario. Hay diversos beneficios en materia de estímulos fiscales que se van publicando año con año y que tendríamos que revisar si en nuestra actividad es aplicable alguno de esos estímulos. Entonces, por ahí también podemos aprovechar en materia de estímulos y aplicarlo a la empresa. También eh, otro rubro que podemos aprovechar en materia de inversión, que son estos tres conceptos que estamos comentando ahorita, es en materia de exención de impuestos sobre los rendimientos, que lo que conocemos como intereses o el diferimiento de impuestos. Habría que analizar cuáles son esas posibilidades que podemos aplicar en nuestra empresa si realizamos algún tipo de inversión de esta índole financiera con algún beneficio fiscal. Otro rubro que podemos aprovechar también es la optimización respecto al régimen fiscal en el que tributamos. Es importante que cuando, obviamente, esto tenemos que hacerlo cada inicio de ejercicio. Al iniciar el ejercicio tenemos la posibilidad de revisar el régimen fiscal en el que voy a tributar o en el que va a tributar la empresa. Y aquí estoy hablando tanto de personas físicas como de personas morales. Ambas personas, ambos contribuyentes tienen la posibilidad de revisar cuál es el régimen fiscal en el que voy a tributar. Y cuando me refiero al régimen fiscal, me refiero a si voy a estar en arrendamiento, si voy a ser una persona física con actividad empresarial, si voy a ser reciclo, es decir, en qué régimen, en qué grupo voy a estar pagando mis impuestos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eh, tanto personas físicas como personas morales tienen la posibilidad de estar en un régimen, digamos, un régimen mayor, eh, o aprovechar algún beneficio en un régimen más, con más oportunidades. Y ahorita lo vamos a comentar. Y esto es importante, optimizar el régimen fiscal en el que vamos a tributar. Igual, de esta manera, cuando elegimos correctamente el régimen fiscal donde vamos a tributar, cuáles son los beneficios que tenemos de manera automática, los que ya hemos comentado, por ejemplo, la reducción de la carga tributaria. Si, por ejemplo, vayamos a un ejemplo muy sencillo, una persona física que tiene una actividad empresarial y a su vez tiene ingresos por arrendamiento, pues haciendo, y más adelante vamos a hacer un comparativo, nos vamos a dar cuenta que es mejor que esa persona física, con ciertos requisitos, tribute en el reciclo, por ejemplo. Si se queda la persona física con actividad empresarial, es decir, tiene un negocio más ingresos por arrendamiento, si se queda en estos regímenes, pues su tasa de impuestos va a ser mayor a que si hubiera elegido el régimen simplificado de confianza. Entonces, ¿cuáles son los beneficios si elegimos de manera correcta nuestro régimen? Pues uno, reducimos la carga de impuestos.
Dos, la simplificación de obligaciones fiscales. Por ejemplo, ahorita el régimen para personas físicas que es más, digamos, que tiene mayores beneficios, pues es el reciclo, ¿no? Ya el RIF por ahí que estuvo, pues ya prácticamente este año ya está terminando. Los contribuyentes que estuvieron 10 años por ahí, pues prácticamente ya están saliendo este año, ya deben haber concluido este periodo. Y la pregunta es, ¿a dónde me voy? Si estuve en el RIF, ¿a dónde me voy? Pues eh, existe la posibilidad de que pueda eh, migrar al régimen simplificado de confianza, al reciclo, o en todo caso irse al régimen general, al régimen de las personas físicas con actividad empresarial. Entonces, tenemos que si elegimos correctamente el régimen fiscal, pues ya con eso ya estamos implementando una estrategia. Una estrategia fiscal no necesariamente estamos hablando de implementar grandes eh, proyectos para que se convierta en una estrategia fiscal. Una estrategia fiscal puede ser tan sencillo como elegir un régimen fiscal adecuado. Si yo no elijo el régimen fiscal que me corresponde, que sea el adecuado a mi actividad, pues ya con eso ya estoy afectando mi carga tributaria. Si me voy a un régimen mayor cuando pude haber ido a un régimen menor, pues estoy viendo mayores y no estoy simplificando mi operación. Entonces, y por consecuencia tenemos el tercer punto que estoy aquí mencionando. Optimizamos el recurso. Ese es un beneficio que tenemos cuando elegimos correctamente el régimen fiscal. Optimizamos recursos. Y más adelante vamos a ver cómo se traduce eso en números, ¿no? Cómo lo veríamos materializado esa optimización de recursos. Entonces, este tema de elegir a tiempo, elegir adecuadamente el régimen fiscal en el que voy a tributar, pues nos puede traer beneficios fiscales. Otro tema importante y que hemos tocado creo que en otros foros es este tema de la planeación patrimonial y sucesoria. Si en este caso el empresario, llámese persona física o persona moral, o los socios de la persona moral, están en esta idea de transmitir, de transferir eh, el negocio, los bienes a sus descendientes o a otras personas, pues habría que analizar de qué manera va la familia, en este caso, cómo va a transferir el patrimonio a sus sucesores, su descendencia o a otras personas. Existen figuras en las que se puede aprovechar con el fin de reducir la carga tributaria. Las más conocidas es, por ejemplo, hacerlo a través de la herencia. Sabemos que la ley del impuesto sobre la renta exenta del pago del ICR a la herencia. Entonces, ahí es una figura importante que podemos aprovechar en el momento en que vayamos a transmitir los bienes a, a otras personas con ciertos requisitos. También está la figura de la donación. Por ahí el artículo 93, que es de la ley del ICR, que es la que nos habla de estos dos conceptos, de la herencia, de la donación, nos habla ahí que la herencia es totalmente exenta. Nos habla también que la donación es exenta con ciertas características. Por ejemplo, la donación entre cónyuges es exenta, sin límite. La donación entre padres, de padres a hijos, exenta sin límite.
La donación de hijos a padres también exenta, sin límite. Sin límite me refiero a la cuantía, al monto, pero con la restricción de que si un hijo le dona al padre, el padre no debe transferírselo o donarlo a su vez a otro hijo, tiene que quedarse. Y también las donaciones entre terceros, es decir, aunque yo no tenga una relación de parentesco con la donataria, con la persona donataria, también existe una exención, pero esta sí tiene un límite de 3 salarios mínimos. Bueno, en este caso serían UMAS elevadas al año. Esto es más o menos 80,000 pesos por ahí. Está exenta. El excedente va a pagar impuestos. Entonces, el tema de una parte de una estrategia fiscal también en materia de la planeación del patrimonio o de la sucesión del patrimonio, pues están estas dos figuras que también son una estrategia. Aplicarlo a través de la herencia o a través de la donación, que también son figuras que implican una estrategia fiscal. Entonces, tenemos también otra oportunidad que podemos aprovechar para eh, aplicar o reducir la carga fiscal, que ese es el fin de una planeación fiscal, pues es la reubicación de operaciones o relocalización de las operaciones, que, por ejemplo, hay ciertas regiones que tienen beneficios fiscales. Por ejemplo, la frontera sur tiene beneficios fiscales en materia de IVA, tiene beneficios fiscales en materia de ICR. Entonces tendríamos que valorar, es conveniente que mueva cierta operación de la empresa y lo lleve a la frontera sur, a la frontera norte. Es conveniente, le sirve a la empresa, significa un ahorro. Entonces, podríamos aprovechar estas opciones que tenemos de reubicar las operaciones de la empresa, llevarlas a otra área de la República Mexicana donde exista cierto beneficio. Entonces, de esa manera ya estamos aplicando una estrategia fiscal. Entonces, eh, obviamente, dependiendo de la actividad que realicemos, de la necesidad, de la posibilidad que tenga la empresa de mover su operación a otra región, pues sería conveniente y ver, obviamente, habría que echar números, ver si al aprovechar el beneficio fiscal, pues resulta en un ahorro y resulta también en una reducción de la carga tributaria. Entonces, este es otro punto que podemos considerar. A ver, déjame ver por aquí, no sé si alguien... mm, ok, aquí hay una pregunta, disculpe, no las había visto. Dice, ¿la deuda es una buena estrategia fiscal? Ok, buena pregunta. ¿La deuda es una buena estrategia fiscal? Am, Podríamos decir que la deuda, obviamente dependiendo de qué tan larga adquirimos esa deuda en tiempo, qué tanto tiempo adquirimos esa deuda y qué tanto beneficio te trae de manera económica inmediata esa deuda. Fiscalmente, las deudas significan eh, un beneficio financiero para la empresa. Y fiscalmente se traduce en un ingreso acumulable. ¿En qué momento? Cuando determinamos el ajuste inflacionario, tenemos que considerar las deudas.
Entonces, si al cierre de mi ejercicio fiscal tengo deudas, esas deudas significan un beneficio para la empresa y entonces ese beneficio significa fiscalmente un ingreso. Entonces yo pudiera concluir que la deuda o posiblemente fiscalmente no signifique una estrategia fiscal. Fiscal no es como tal una estrategia, posiblemente sí estaríamos hablando de una estrategia financiera. Más bien la deuda sería una estrategia financiera para salir de alguna situación donde la empresa requiere algún apalancamiento, algún financiamiento, pero podría concluir que la deuda no sería como tal una estrategia fiscal, porque al final la deuda significa un beneficio fiscal que genera un ingreso. El ajuste inflacionario, cuando es acumulable, significa ingreso virtual, ingreso fiscal que me genera un impuesto, no una deducción. Por el contrario, si yo tengo créditos, es decir, si yo doy crédito a mis clientes, doy crédito, pues ese crédito que yo estoy otorgando significa una deducción. Entonces, por el contrario, entonces sí aplicaría una deducción. Voy rápido con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo pueden las pérdidas financieras afectar las deducciones fiscales de una empresa? Va de nuevo. ¿Cómo pueden las pérdidas financieras afectar las deducciones fiscales de una empresa? Pérdidas financieras afectar las deducciones fiscales de una empresa. Ok, bien, las pérdidas financieras, pues las pérdidas, cuando hablamos de pérdidas en materia fiscal, obviamente, pues la empresa no tiene, pues como tal, la posibilidad de evitar una pérdida, ¿no? Las pérdidas se dan por la oferta, por la demanda, por la situación económica, por la economía, vamos, de la región del país. Y entonces, pues esas no las podemos evitar, pérdidas. Eh, y sí afectan la situación económica, la situación fiscal de la empresa, pero al final las pérdidas fiscales, si bien son pérdidas como tal, podemos aplicarlos al resultado del ejercicio. Podríamos decir que sí afectan financieramente, sí afectan porque hay una disminución del poder del adquisitivo de la empresa, pero esa disminución, esa pérdida, pues afecta al resultado. Obviamente no hay ganancias, pero al no haber ganancias, pues no hay pago de impuestos. Entonces, sí podríamos decir si hay una afectación a la economía de la empresa, pero en materia fiscal, esa pérdida significa que no va a haber pago de impuestos. No sé si con eso eh, atiendo a la pregunta. Dice, lo que ayudaría a la deducción sería el interés. En materia de financiamiento, sí, efectivamente, lo que se deduce en materia de financiamientos, pues es el interés. Cuando adquirimos deuda, obviamente, pues estamos pagando intereses. Esos intereses son deducibles en, eh, a los ingresos que tiene la empresa, ¿no? Son deducibles. Exactamente. Entonces, eh, los intereses, si bien un préstamo, pues, afecta a la economía, pues obviamente los intereses van a ser deducibles. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Eh, espero haber contestado correctamente. Si no, por favor, comenten. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos
un factor importante. Sabemos que el tema de las contribuciones en México, pues se rigen, vamos, con el principio de autodeterminación. Es decir, los impuestos en México son autodeterminables. Yo presento mi declaración, yo digo cuántos ingresos tuve, yo digo cuántos gastos tuve, yo digo cuál es mi utilidad. Es decir, yo determino los montos. Aunque ahora sí que entre paréntesis, porque pues todas las operaciones, si ustedes, no sé si aquí hay contadores, sabrán que las declaraciones ya están precargadas con base en la facturación que emitimos, en las facturas que recibimos, todo lo que facturemos al nombre de la empresa, pues obviamente todo va a caer en la declaración. Entonces, ese es el principio de autodeterminación de las contribuciones, que yo digo cuánto es el ingreso que obtuve y yo determino cuánto voy a pagar, ¿no? Y entonces entramos en este factor, a lo que lo denominamos de la ética. Y la ética pues va eh, de la mano con este tema de la planeación fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque, os repito, lo que mencionaba, eh, el pago de las contribuciones se determinan, o vamos, las determinamos nosotros, los contribuyentes. Yo digo, incluso si el sistema ahora en la actualidad, pues precarga la información, pero aún así yo puedo modificar los datos declarados. Si el sistema de declaraciones me dice que tuve ingresos por 100,000 pesos, pues yo puedo decir, no, no son 100,000 pesos, son 80,000 pesos. Entonces, yo estoy determinando las contribuciones y en ese sentido es que va a ser aplicable este tema de la ética. Va junto con eh, la aplicación de una planeación apegada al marco legal. Entonces, es importante. Algo que debemos tener claro, y por ahí eh, planteaba esa pregunta cuando estábamos elaborando este tema. Por ahí alguien me contestó con esta otra pregunta, ¿no? Eh, si no son para evadir impuestos, entonces ¿para qué me sirve? O sea, yo necesito que me digas que la estrategia fiscal me sirve para ver cómo no pago, ¿no? Esa es la idea que tenía. Tú dime cómo no pago impuestos. Entonces, si no me sirve para eso la estrategia, entonces ¿para qué? No me interesa. Pero la realidad es que las estrategias fiscales no son para no pagar impuestos, sino que sí, el objetivo es reducir la carga tributaria. Y entonces está esta idea. Entonces, si no me ayuda a evadir impuestos, entonces, ¿qué? Pues es básicamente en lo que estamos concluyendo. Nos va a servir para cumplir de manera correcta, adecuada, oportuna y un pago justo. Que no paguemos de más, que no paguemos de menos. Ese sería como el, el, el fin último de una estrategia. No pagar de más, que en muchas, la verdad es que en los casos que hemos trabajado nos hemos percatado que hay contribuyentes eh, que están pagando de más impuestos por no llevar una estrategia adecuada. Y una estrategia adecuada, incluso podemos decir que una estrategia inadecuada es no tener orden administrativo, no llevar controles administrativos, no tener una contabilidad al día, no tener una contabilidad actualizada y que la contabilidad no vaya de acuerdo con la operación de la empresa. Entonces, por ahí ya estaríamos
eh, afectando la operación de la empresa. Entonces, si pensamos en cómo puedo implementar una, eh, una estrategia fiscal adecuada que sirva a mi empresa eh, en este ejercicio 2024, donde sabemos que las autoridades fiscales están así sobre nosotros, nos están mandando a cada rato correos: oye, ya detecté que no has presentado tu declaración, oye, ya detecté diferencias entre lo que declaraste y tu facturación, oye, ya detecté y ya detecté y ya detecté. Y ahí nos tiene la autoridad. Está sobre nosotros, sobre nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar y para tener una estrategia adecuada en nuestra empresa? Bueno, pero un punto importante que tenemos que considerar es que tenemos que partir de la situación actual de nuestra empresa. No podemos, cada empresa es única, cada empresa es eh, independiente. No podemos aplicar la estrategia del vecino a nuestra empresa, porque aquella empresa tiene sus características. Vamos, cada estrategia debe ser adecuada y para ello tenemos que analizar la situación actual. ¿Cuál es la situación actual de tu empresa? ¿Tienes claro cómo está tu empresa? ¿Está al corriente? ¿Está sana? ¿Es una empresa endeudada? ¿Es una empresa que trae un atraso en su cumplimiento fiscal? ¿Es una empresa que trae créditos fiscales? ¿Cuál es la situación de tu empresa? Y entonces, en ese sentido, tendríamos que partir de ahí. ¿Conozco mi situación financiera de mi empresa? Sí, ahí está. Tengo el análisis, conozco cómo está mi empresa está sana o tiene algunos detallitos, tiene algunas obligaciones pendientes que no significan eh, gran riesgo. Entonces, tenemos que partir de conocer la situación de nuestra empresa. ¿Cuál es su situación actual? Segundo, tenemos que establecer, déjame aquí. Tenemos que establecer objetivos claros y alcanzables. Repito, no es lo mismo la estrategia fiscal de la gran empresa con una estrategia fiscal o una estrategia de una pequeña empresa, ¿no? Tenemos que establecer objetivos claros, alcanzables, medibles, eh, y que podamos llevar a cabo en el mediano plazo, en el largo plazo, ¿sí? Nuestra planificación tiene que estar enfocada en ese sentido. Y también tenemos que el desarrollo de las estrategias. Desarrollo de estrategias pues tiene que ser implementado por todas las áreas de la empresa y de preferencia que exista personal que esté evaluando, que esté dando seguimiento a, a, a la estrategia que se ha implementado, ¿no? Que vaya midiendo que se van alcanzando los objetivos o si no se están alcanzando o se va corrigiendo la, eh, algunos errores, se van corrigiendo, vamos, se va a ir midiendo el avance y también la implementación y seguimiento de la estrategia. Se tiene que identificar correctamente los roles y las personas que estarían a cargo de esa estrategia para que se pueda ir eh, midiendo el seguimiento y el alcance de cada uno de los objetivos.
También, en este caso, eh, decíamos, en esto es la planificación estratégica y enseguida tenemos la planificación fiscal. En este caso, de manera específica, tenemos que analizar la situación fiscal de la empresa para poder implementar una estrategia fiscal adecuada a mi empresa. ¿A qué me dedico como empresa? Eh, que la empresa, por ejemplo, nos hemos percatado en algunos casos que hemos analizado, es que el objeto social con el que se constituyó la empresa no coincide para nada en la actividad que tiene registrada en el RFC. Algo tan sencillo como eso. El objeto, cuando se constituye la empresa, dice que se va a dedicar a X actividad. Pero cuando va y se inscribe en el RFC, por alguna situación, se inscriben en otra actividad distinta a la que señala el objeto social. Entonces ahí ya estamos de entrada variando nuestra situación fiscal, ya estamos afectando nuestra situación fiscal. Y eso dices, bueno, ¿y eso qué tiene? O sea, ¿en qué me afecta de que mi empresa se eh, registre en una actividad distinta a la de los objetos? Pues ya estamos contradiciendo. Recordemos que el acta constitutiva pues es como el acta de nacimiento de la empresa y en ella se plasma va a ser la actividad principal de la empresa. Y esta tiene que coincidir con la actividad que registremos en el RFC. Entonces, ese es un tema importante que debemos eh, identificar. También oportunidades fiscales. A ver, permítame un tantito. Aquí tengo otra pregunta. Dice, las opciones del objeto social está limitada. No hay muchas opciones similares a veces las actividades en el SAT. ¿Cómo se puede clarificar con el SAT? Sí, efectivamente, eh, las, las actividades, pues no hay como que tú puedas diseñar, ¿no? La actividad eh, en el catálogo, porque es un catálogo el que está en el RFC y pues ese catálogo se publica en los anexos de la resolución miscelánea y ya está preestablecido el catálogo. Entonces, nuestro objeto social, pues pensemos en un objeto social y cuando queremos inscribir en el RFC a la empresa, resulta que no encontramos una actividad. Pues en este caso, existen por ahí algunos rubros como actividades que si bien, por ejemplo, dicen otras, por ejemplo, un ejemplo que voy a comentar, dice otras actividades de apoyo a los negocios no clasificados en otra parte. Podríamos encontrar ese, ¿no? U otras, o como hemos visto, dicen otras actividades del comercio al por mayor no clasificadas en otro rubro. Entonces, en esos pudiera ser, si de las actividades específicas que están en el catálogo no se adecúa lo más cercano a nuestro objeto social, pues podríamos utilizar esos como actividades genéricas, ¿no? Donde dice actividades de comercio al por menor, no clasificados en otros grupos, pero siempre y cuando quede dentro del grupo, por decir, grupo de actividades de transporte, llámese eso. Otras actividades no clasificadas en otros, ¿no? Entonces, pero de preferencia sí buscar alguna actividad lo más cercana posible
al objeto social de la empresa. Y cuando esta no sea posible, sí utilizar estas actividades como genéricas que le conocemos, ¿no? Entonces sí, es un tema, una pregunta interesante que plantea aquí el participante. Muchas gracias por ello. Muy bien. Evaluación de riesgo, bueno, identificación de oportunidades fiscales. Pues básicamente estas oportunidades fiscales, como bien decíamos, regularmente se publican cada año. Tendríamos que estar revisando año con año cuáles son esos beneficios que vienen eh, para el ejercicio siguiente, cuáles de ellas aprovechar, para cuáles de ellas califica la empresa, etcétera. No hay que estar identificando esas oportunidades que a veces salen y se publican. Evaluación de riesgos y cumplimientos o cumplimiento que estar revisando. Recordemos que, pues prácticamente hoy en día, por ejemplo, algo tan sencillo como la opinión de cumplimiento. Prácticamente la opinión de cumplimiento tenemos que estarlo revisando así muy espaciado, por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes tenemos que revisar nuestra opinión de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ahí se va a reflejar si se nos quedó, se nos rezagó alguna declaración o si la autoridad ya me trae por ahí con algún crédito fiscal, pues ahí va a aparecer. Entonces, una revisión, una evaluación de riesgo y cumplimiento, por ejemplo, la opinión de cumplimiento. Y ahora pues, también el IMSS ya está utilizando el esquema de opinión de cumplimiento, el Infonavit también. Entonces, es importante que estemos evaluando riesgos y evaluar riesgos es también decir, bueno, la empresa ahorita de plano no puede pagar las contribuciones, ya estamos en el día 17 y no hay recursos para pagar eh, los impuestos, entonces evaluemos riesgos. Si va a haber recursos mañana o pasado, pues podemos aventarnos ese riesgo. Bueno, ahí valoremos a qué riesgo nos estamos sometiendo. Riesgos también cuando la empresa realiza operaciones y no sustenta de manera adecuada esa operación, es decir, los socios aportan recursos y no se da no se elabora el sustento, los contratos, toda la documentación, las actas de asamblea donde autorizan o acuerdan las aportaciones. Entonces, no elaborar estos elementos, estamos sometiendo a cierto riesgo a la empresa, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar esos rubros para mitigar lo más posible el tema de riesgo en cuanto a cumplimientos. Y finalmente, implementar un plan de monitoreo. Es decir, el área contable de la empresa, el área fiscal, el abogado fiscal, el contador de la empresa, cualquier persona que tenga conocimiento y sea, esté capacitado para identificar estos riesgos y estas oportunidades, que se implemente un plan de monitoreo. Es decir, que cada mes se revise el cumplimiento fiscal, que cada 6 meses se analice el resultado fiscal, que cada mes se realicen precierres mensuales, ¿no? Que en el mes de septiembre, octubre máximo, se haga un precierre anual. Entonces ya con eso ya estamos, fíjense, ya estamos implementando una estrategia fiscal con la implementación de programas de precierre, un precierre mensual, un precierre anual, en septiembre, en octubre, por ahí, donde vayamos evaluando cómo va avanzando la empresa. Entonces, implementar programas de monitoreo hacia el interior de la empresa
es también una planeación fiscal. Ahora, haciendo como una recapitulación de los beneficios de implementar una estrategia fiscal. Bueno, decíamos, implementar de manera adecuada y legal una estrategia fiscal, pues nos va a traer como resultado una reducción de la carga tributaria. Y perdón por el error. Nos va a ayudar a reducir la carga fiscal de entrada. Dos, optimizamos el flujo de efectivo. Al reducir la carga fiscal, pues optimizamos el flujo de efectivo de la empresa. También mejoramos la rentabilidad de la empresa, porque al implementar esta estrategia, pues obviamente implementamos procesos y una mejor operación de la empresa. La planificación patrimonial, lo que comentábamos hace un momento respecto a cómo vamos a transmitir, cómo va a ir transmitiendo cómo vamos a transmitir la propiedad del patrimonio de las personas a otras, ¿no? Incentivos al cumplimiento, eh, obviamente, pues por ejemplo, en materia de Infonavit, por ejemplo, el Infonavit implementa este programa que le denominó por ahí empresas de 10. Dice, una empresa que está cumplido, que va al corriente con sus obligaciones patronales, pues tiene acceso de manera inmediata a eh, el pago de obligaciones a través de convenio, ¿no? O tienes ciertas facilidades si eres un patrón con cumplido, si estás al corriente. Puedes acceder a ciertos beneficios, ¿no? Entonces, esos incentivos, ahora recuerdo que, por ejemplo, en Infonavit estaba dando estos como reconocimientos, ¿no? Como patrón cumplido, con patrón eh, que está al corriente en sus obligaciones patronales. Estos como incentivos al cumplimiento. La flexibilidad financiera, pues eso nos ayuda a que la empresa tenga mejores finanzas y pueda aprovechar estos recursos para destinarlo a otros instrumentos. Y la competitividad empresarial, pues básicamente la empresa tiene la posibilidad de competir ante eh, otras empresas, ¿no? Y bien, ¿cómo podríamos estar implementando eh, una estrategia fiscal en nuestra empresa? ¿Cómo podríamos implementar una estrategia fiscal en la empresa? Bueno, como decíamos ya hace un rato, pues de entrada la estrategia tiene que estar dentro del marco legal. ¿Y que existe esta posibilidad? Sí, sí hay posibilidad de que apliquemos estrategias fiscales buenas y legales que sirvan realmente a, a la empresa y que estén dentro del marco de la ley. Ese es un punto que tenemos que considerar. Estrategia que esté dentro del marco legal. Y número dos, una estrategia que esté a la medida de tu empresa y a los objetivos de tu empresa. No, decíamos hace rato, no vamos a aplicar la estrategia del vecino en la empresa, sino que tu empresa tiene sus propias características, necesidades, fortalezas, y entonces la estrategia tiene que estar de acuerdo a tu empresa, a la actividad, a, a los objetivos de la empresa, y también debe implementarse a partir de información confiable. No podríamos implementar una estrategia fiscal si una empresa, pensemos, no tiene contabilidad. No hay información
donde podamos decir mi empresa está así. Eh, Quizás el socio, el dueño, el empresario tiene la idea de que, pues yo creo que la empresa anda aquí, anda así, tiene esta situación, eh, pero no hay una información donde pueda sustentar esa idea que tiene de su empresa, ¿no? Entonces, la contabilidad, por ejemplo, es una base importante en la que se tiene que sustentar la implementación de una estrategia. No podríamos implementarlo si no se tiene una información confiable. Y bueno, por último, ya para ir concluyendo en esta sesión, espero no cansarlos mucho, nuestra estrategia finalmente tiene que ser flexible. No podemos, no deberíamos implementar estrategias rígidas que no se adaptan, que no se adoptan a los cambios. Recordemos que el día de hoy pues, hay situaciones externas de la empresa que le afectan y situaciones que pueden afectar la operación de la empresa y entonces tenemos que adecuarnos. La estrategia tiene que ser flexible a los cambios y a las oportunidades que en este caso pudieran surgir en el 2024. ¿Y cuáles de ellas? O sea, ¿cuáles oportunidades podría aprovechar la empresa en 2024? Bueno, ya entrando en en posibilidades, en posibles oportunidades. Por ejemplo, una oportunidad que se tiene para el segundo semestre del 2024, pues es la posibilidad de que la empresa disminuya su coeficiente de utilidad en el segundo semestre. ¿Qué es esto? Bueno, recordemos, esto aplica para personas morales. Recordemos que las empresas, personas morales, pagan el ISR con base en un coeficiente de utilidad que determinaron con la declaración del ejercicio pasado. Entonces, si usted considera que el coeficiente de utilidad para este ejercicio que van a determinar en la declaración anual del próximo año va a disminuir, entonces, a partir del segundo semestre de este 2024, se puede solicitar que se disminuya el coeficiente, que reduzca mi coeficiente para no pagar impuestos en exceso. Y con eso ayudamos a obtener flujo de manera inmediata. Obviamente, para obtener esta autorización de disminución de coeficiente, pues tenemos que hacer tenemos que hacer el trámite, hacer unos cierres previos, tenemos que calcular de manera eh, previa los cierres, como si estuviéramos cerrando el ejercicio con base en el último ejercicio. Vamos, es todo un trabajo que tenemos que hacer para, para verificar o determinar que efectivamente el resultado del ejercicio que está corriendo en el segundo semestre va a disminuir y por lo tanto procede que mi coeficiente de utilidad baje y con eso nos generamos un pago de impuestos menor. Entonces, esto es una oportunidad. Si tú consideras que tu empresa en el segundo semestre va a ir hacia abajo en sus ingresos, eh, vamos, que el coeficiente de utilidad que vas a determinar al segundo semestre va a disminuir, entonces tienes la oportunidad de solicitar que se reduzca este coeficiente. Entonces, si requieren mayor información sobre este punto, pues podemos auxiliarles y analizar el caso en concreto. Otro tema también que tenemos que
verificar es el tema de los estímulos fiscales, que ya lo comentamos hace un momento. ¿Tu empresa califica para algún estímulo fiscal? Pues hay que revisarlo. Regularmente los estímulos fiscales pues se eligen al principio de cada año. Ahorita posiblemente pues ya no hay posibilidad de aplicar algún estímulo, pero vamos revisando si para este ejercicio mi empresa puede calificar para un estímulo fiscal. Entonces vayamos preparándolo para que al inicio del siguiente año podamos aplicarlos. Esta es otra oportunidad que podemos revisar. Por ejemplo, persona física que está en reciclo actualmente. Pensemos un caso hipotético. Un reciclo persona física supera el límite de ingresos. Recordemos que los reciclos persona física, su límite de ingresos es de 3,5 millones. Si rebasas esa cantidad, pues tienes que cambiarte al régimen de personas físicas con actividad empresarial. Y aquí viene la pregunta. Si yo soy persona física y supero el límite de ingresos, ¿a dónde me voy? Al régimen, bueno, aquí no es general, aquí hay un errorcillo. ¿Me voy al régimen de actividad empresarial o me conviene constituir una sociedad? Recordemos que tenemos las personas físicas una limitante de 3,5 millones de pesos anuales. Y si superamos ese monto, nos vamos al siguiente régimen porque ya no calificamos para estar en el reciclo. Entonces tenemos que ir a un régimen mayor. Pero aquí está la posibilidad. ¿Me voy al régimen de actividad empresarial o me conviene constituir una sociedad? Y hemos escuchado esas preguntas también aquí. Eh, ¿Qué me conviene? ¿Seguir como persona física con actividad empresarial o es momento de constituir una sociedad y avanzar hacia el siguiente paso, hacia una sociedad? Bueno, aquí habría que considerar varios factores para ver qué es más conveniente. Pero, a ver, nomás déjenme ver qué, ok. Em, por ejemplo, pensando en este caso, pues, por ejemplo, las personas físicas tienen una, eh, una tarifa, las personas físicas, pensemos, ya Recico se salió de este régimen y ¿cuál va a elegir? ¿Se va a actividad empresarial o constituye una sociedad? Podría ser una sociedad unipersonal, la que conocemos como sociedad por acciones simplificadas. Estas, pues, pueden tributar, eh, tienen la limitante de hasta 5 millones de pesos en sus ingresos y pueden tributar en el reciclo de personas morales. Entonces, ahí tendríamos que valorar, ok, constituyo la sociedad y me quedo en reciclo, pero como persona moral, entonces ya estoy posiblemente analizando la de aplicar en el reciclo como persona moral o continúo como persona física con actividad empresarial. Pero aquí recordemos que el reciclo pues tiene una tasa reducida de máximo el 2,5% de sus ingresos directos sin deducciones y la persona física con actividad empresarial pues si bien podrá aplicar deducciones, pues la tasa máxima de las personas físicas pues puede ir hasta el 35%. Entonces aquí tendríamos que valorar, persona física que sale del reciclo, ¿a dónde me voy? ¿Actividad empresarial o constituyo una sociedad? Tendríamos que valorar posiblemente convenga constituir una sociedad y tributar eh,
posiblemente en reciclo como persona moral, pero habría que considerar otros factores. Posiblemente la empresa está creciendo y eh, es momento de que pasemos a otro esquema de negocio que pudiera ser el de constituir una sociedad, ¿no? Entonces, ahí son temas importantes de estrategia que tenemos que analizar y cuál sería la opción más conveniente para el negocio. Otro tip, como podríamos decirle, una persona física con varias actividades, ¿conviene tributar en reciclo? Aquí les quiero mostrar una tablita partiendo de esta pregunta, lo repito. Persona física con varias actividades, ¿conviene tributar en reciclo? Bueno, habría que analizar el caso y me gustaría que vieran el ejemplo. Eh, si lo están viendo aquí. Por ejemplo, una persona física que tiene un ingreso mensual, el mismo ingreso mensual, pensemos que tiene dos actividades, tiene una actividad empresarial, tiene arrendamiento y la misma persona pues tiene 160,000 pesos de ingreso mensual. ¿Cuál sería la opción más de mayor beneficio si tributa en actividad empresarial o si tributa en reciclo? Por el mismo ingreso de 160,000, siempre le va a convenir el, el régimen simplificado de confianza. Si bien el reciclo no aplica deducciones, si se dan cuenta, aquí no hay deducciones. La persona física en actividad empresarial sí puede deducir, eh, sí puede aplicar deducciones. En arrendamiento, su deducción opcional. Si eliminamos aquí eh, el, las deducciones, aún así su carga fiscal siempre va a ser mayor en actividad empresarial que en el reciclo, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestra pregunta, una persona física con varias actividades conviene tributar en el reciclo, pues de manera general, sin revisar el caso concreto, podríamos decir que sí. Sí conviene tributar en el reciclo. Y ahí ya estaríamos aplicando una estrategia fiscal simple, muy sencilla, ¿sí? Echando números de, ok, ¿cuál beneficio tengo si tributo en reciclo? Bueno, en reciclo, pues, digamos que es un régimen simplificado, no tengo muchas obligaciones, no es un régimen rígido, tengo muchas obligaciones fiscales. eh, y bueno, el impuesto es directo en materia del ISR. Por su parte, la persona física con actividad empresarial, pues tengo la rigidez de que tengo que llevar más control, más control en la cuenta bancaria, control en la facturación, y bueno, hay más rigidez ahí. Y además que hay una tasa de pago mayor que en el reciclo. Entonces, siempre convendrá estar en el reciclo. Y esa es una oportunidad que podremos revisar. Otro punto que debemos considerar al implementar una estrategia, pues es realizar auditorías a rubros específicos. Nosotros hemos sugerido a nuestros clientes realizar revisiones periódicas y que esta revisión lo haga un tercero, que no sea el área contable interna, para que la empresa tenga la certeza de que toda la información, la contabilidad, la determinación de impuestos se está llevando de manera adecuada. Esto adelantándonos a las posibles revisiones que pueda hacer la autoridad. Recordemos que
En las revisiones llega la autoridad, nos revisa, nos encuentra cosas y ya estamos ahí ante una contingencia. Entonces, para evitar esa contingencia, lo que sugerimos es que por lo menos una vez al año se realicen estas auditorías contables de maneras a rubros específicos. Es decir, revisa la integración de mi facturación contra lo declarado. ¿Qué es lo que revisa el SAT? Muy comúnmente. Entonces, podemos hacer esta revisión de áreas específicas. Necesito que audites o revises la facturación contra lo declarado, lo retenido contra lo declarado, la base gravable contra etcétera, ¿no? Rubros específicos en materia contable, en lo fiscal y incluso en otros rubros específicos como el sustento de las operaciones. Recordemos que el tema de la materialidad es un tema sí o sí revisado por la autoridad. Entonces, tenemos áreas que deben ser revisados, sustentados de manera adecuada, pues entonces implementemos estas auditorías específicas, ¿no? Y bueno, eh, pues con eh, este mensaje, pues damos por concluido este pequeño comentario. Esperemos que la información que estamos compartiendo pues sea de utilidad para cada uno de ustedes. Pues ahí estamos a sus órdenes, con mucho gusto, para poder ayudarles a nombre del maestro Marcos Gutiérrez, pues siempre acá dispuestos a apoyarles, servirles en lo que requieran. Y bueno, pues están a un mensaje de que les podamos auxiliar en lo que requieran, en la materia fiscal, financiera, contable, cualquier duda que surja, pues a través de los directivos del área de Coparmex, pues estamos a sus órdenes. Y si no tienen alguna pregunta, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Pues si no tienen alguna duda, alguna pregunta de mi parte, pues sería todo. Y muchas gracias. Saludos a todos. Excelente tarde.